Bienvenidos, bienvenidas al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, a esta unidad curricular Sociología de la Educación. Ahí estamos muy dados a poder desarrollar todos los contenidos precisos que ustedes como futuros magísteres van a poder colocar en práctica en el proceso educativo. Ahí tenemos entonces que la teoría de la sociología es un proceso que vamos a darle un análisis quizás de manera formal y de manera sistemática. Mucho gusto, soy la doctora Lira Méndez. Vengo a darles a ustedes un proceso de comunicación sociológica partiendo de la identidad que está al frente en un sentido de experiencia para cada uno de ustedes. Así que bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos entonces comenzando a darle a ese proceso de la sociología. Cuando hablamos de educación y hablamos de sociología, debemos tomar en cuenta algunas concepciones de la educación. Si nosotros pudiéramos ver desde el punto de vista esencialista, vamos a ver al esencialismo, es todo lo que el docente pretende alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basándose en los valores, en las diferentes destrezas y en cada una de las necesidades de las personas que la sociedad espera. ¿Por qué hay que tomar en cuenta esta concepción? Hablamos de que el docente pretende alcanzar en el proceso de enseñanza. ¿Cuál es la esencia? Basándose en los valores, basándose en las diferentes destrezas, habilidades y en cada una de las necesidades y personas que la sociedad espera. Nosotros en el proceso de formación, ¿verdad? ¿Qué hacemos en el proceso de formación? Nosotros estamos dando aquello que nosotros, nuestra manera de dar, de formar, de hacer, donde esa forma del fuente de sentido, de la experiencia que tenemos, que ustedes pueden, somos actores sociales y atendemos un tributo cultural en el aula de aprendizaje. Ese tributo cultural, esas maneras de ser y hacer, porque nosotros podemos pensar en que esa riqueza de las redes, de la tecnología, esa que están transformando nuestro mundo, entonces, ¿qué hacemos nosotros en el proceso de formación? Entonces estamos aplicando nuestra capacidad productiva. Estamos dándole nuestro potencial de comunicación a ese grupo de estudiantes. Al mismo tiempo, estamos también dándole a esos ciudadanos, adaptándolos a la sociedad o a las sociedades, porque hay una variedad, a esas organizaciones de esa sociedad civil que se basan en la cultura, la historia y la geografía. Esa es una razón que nosotros como líder, como docentes, no podemos dejar a un lado porque podemos tener también tampoco podemos perder la capacidad para aprender porque señalamos que el maestro líder es el que más
da a sus estudiantes y que podemos también enseñar. Ahí tenemos entonces esa concepción. Luego nos vamos a una segunda concepción que es la sociologista. Esa concepción de la sociologista es el objeto de la sociología de la educación, que lo constituye en el sistema educativo. En segundo lugar, la educación no provoca un proceso de desarrollo natural, sino de creación, de producción. Esa creación no puede ser natural, sino que es social y por tanto inarmónica. La práctica educativa humaniza y crea las personas. Mira lo importante que es tener nosotros, claro, como líderes educativos, que el docente debe recibir una formación que sirva para transmitir el conocimiento de manera social y que impulse ese estudio de los niños y fomente en ellos la investigación social. Tenemos una tarea muy grande dentro de los procesos educativos. Esa tarea porque es precisa y por supuesto nos da la bondad de nosotros demostrar nuestras habilidades y destrezas. El cambio social que nosotros busquemos en ese grupo de niños, ese cambio social que debe darse para que surja una alteración apreciable de esas estructuras sociales, de esas manifestaciones como la cultura, tenemos el arte, tenemos las formas de poder darle a los niños de manera creativa, de manera social, esa práctica educativa que nos lleve a humanizar a los niños, a las niñas, a los adultos, que nos debe que nos materialice, pues, que nos materializa y que haya evolución. Entonces es importante crear, es importante la creatividad, es importante la producción. Asimismo, hay un estatuto epistemológico de la sociología de la educación. Ese estatuto epistemológico del conocimiento nos lleva también o nos implica reflexionar acerca de diferentes problemas y circunstancias históricas, porque esa es la sociología. La antropología nos lleva a la psicología, que conducen a la obtención del conocimiento y que de esta naturaleza y a los criterios de valoración por los cuales se consolida y se justifica. Ahí tenemos nosotros entonces ese proceso educativo. La sociología de la educación va hacia esa evolución del trabajo y que vamos a darle tiempo a esa transformación, porque significa esa integración, esa parte de compartir, de revelar o quizás ver las actividades que nosotros hacemos dentro del proceso educativo. Porque el contexto social en el proceso de integración es la acción didáctica que nosotros podamos tener. Esa acción didáctica y que la intervención didáctica en el ámbito de los procesos de integración social que como docentes podamos hacer
entonces se ha venido desarrollando en los últimos años y que se realizan a través de ello. Vamos a pensar en realidades sociales orientado a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de los individuos. La acción didáctica que ustedes vayan a hacer a través de la sociología es un campo del conocimiento científico, un campo muy valioso en el conocimiento científico, teórico, práctico, tecnológico, cuyo eje central es ir a una sociología de la educación, propia reconstrucción reflexiva a partir de unos conocimientos específicos generados en el campo de la sociología, de la educación, que han contribuido significativamente, ya sea en la revisión crítica, ya sea se ha constituido un componente mismo de intercambio, de integración y que va más hacia la acción participativa a través de una teoría social y de una teoría sociológica que intenta encubrir una lógica de la sociedad. Ahí estamos entonces dando un proyecto que va mucho más allá de una obra de la sociología de la educación como cambio social. También ahí estamos dando un proceso muy importante que es el hecho educativo y la enseñanza como hecho social. ¿Cómo interviene la sociología de la educación en estos procesos? ¿Cómo interviene? Ahí nosotros podemos hablar en que la sociología nació como respuesta ante las apremiantes presiones intelectuales y prácticas de la sociedad. Y quizás en esa sociedad moderna, industrial, en esa sociedad urbana y en el orden comunal, podemos pensar de que es una propuesta evolutiva del cambio social o cultural aplicada en determinadas, vamos a decir, determinados lugares, espacios sociológicos, donde con Spencer, Durkheim, Ward, Augusto Comte, todos ellos sí nos han dado proyecciones sociológicas porque la educación es un ente social, es decir, que pone en contacto al niño con una sociedad determinada. Es lo que es realizado en forma independiente de uno mismo, aunque se adhiera consciente o inconscientemente. Es la primera consideración de toda posible explicación del pensamiento educativo. La sociología, mira, de la educación tiene un efecto que trata de introducir planteos pedagógicos. Por esa razón, vamos a darle cuáles serían los aportes de la sociología de la educación. ¿Por qué la sociología de la educación no se reduce a los problemas de la escuela, sino que abarca el ámbito donde tiene lugar un proceso educativo o de socialización e incluye de manera particular la problemática relativa a la compleja relación que se da entre el proceso de educar y la sociedad en conjunto? Porque mira, Augusto Comte, que es el fundador de la sociología,
manifiesta que se debe entender el periodo de emergencia de la humanidad. Y dentro del campo educativo es una fase de largo curso, porque la historia humana ha tenido mucha incidencia, incluyendo lo necesario, porque la fuerza que dirige el cambio histórico, ese cambio político, ese cambio social, que ha pasado de una forma muy específica, que ese cambio histórico se encuentra en el terreno de la mente y el espíritu, porque quizás las personas no hemos permitido o no nos remitimos a las entidades y poderes sobrenaturales. Además, esto incorpora esencias, causas, desarrollo en el hecho educativo, porque todas las personas, mira el aporte de la sociología de la educación, todas las personas que hemos estado en ese desarrollo educativo tienen una capacidad de ejercer influencias sociales y educativos en los grupos que formamos, porque el acto educativo es el momento sublime de la labor docente. Entonces, no podemos dejar de entender cuál es el proceso que nosotros tenemos en la sociedad. Ahí entonces vamos a darle una manera de hacer que la sociedad tenga cambios sociales al respecto. El hecho educativo, el hecho educativo socialmente, esos aportes de la sociología de la educación, es el momento sublime. Y además es todo el proceso de interacción sociocultural, proceso de relación sociocultural que nos permite desarrollar conocimientos, es permanente y se da dentro del proceso de socialización. Gracias a la capacidad humana de recibir y de ejercer influencias, entonces, educativas, dado que el ser humano es histórico. Tomando en cuenta la innovación, tomando en cuenta la creatividad, podemos o podemos convertirnos nosotros como docentes, como transformadores, actualización permanente, tiene que estar fundamentada en la práctica, porque cuando nosotros hacemos estudios sociológicos de realidades educativas, entonces vamos a dar un proceso, porque la sociología de la educación tiene teorías y que hay algunas que proponen por el trabajo de una manera individual que debemos hacer y que esa reacción de integración que podemos tener da el privilegio de una teoría que en el contexto social constituye y que en ese entorno social que nosotros realizamos dentro de ello, vamos a pensar, porque la didáctica que debemos tener en situaciones sociales va más en el desarrollo de la capacidad y la aplicación y en la resolución de problemas, porque el contexto social se compone de todas las esferas de la vida humana y que debemos desarrollarlo a través de la sociología de la educación. Entonces yo les dejo unas preguntas como esta.
¿Cómo ha sido el desarrollo histórico de la filosofía, de las ciencias sociales y de la sociología de la educación? ¿Cómo ese desarrollo histórico de la sociología de la educación ha hecho evolucionar la educación? Pregunto, ¿quién me dice? ¿Quién comenta? Porque ¿cuál ha sido la influencia de la sociología de la educación ante estos procesos? Yo digo, Ajá, yo digo que a través de que uno ha aprendido muchas cosas y va a enseñar al niño, desde que se va desarrollando, pero con esos grandes valores, rescatando siempre la parte histórica, el ajá. valor en la socialización, de que ese niño llegue a ser una persona apta para lo que él vaya a trabajar, buscando ese gran amor, no llegando con esa empresa que hay como Ah, a, a dañar a una persona. Entonces, ahí yo digo que hay un dentro de la sociología donde uno aprende que el niño se asocie, porque hay niños que se asocian con otros niños. claro, no hay una socialización propiamente dicha. Todo porque quizás no se hacen estrategias que realmente puedan estar pensando en ese desarrollo que el niño debe tener. Vamos a pensar que la sociología de la educación, que es el comportamiento, estudia el comportamiento humano, estudia todo ello, la sociología de la La educación. interresponsabilidad. Ajá, entonces, ¿cómo nosotros podemos intervenir ante ello? ¿Cómo nosotros podemos hacer que esos niños, niñas puedan tener la socialización que estamos esperando? Sí, eso es también. Bueno, profe, se puede decir también Ajá, pero que se puede decir también que debemos incluir estrategias basadas en el aprendizaje del niño para que éste se integre a la sociedad, porque no podemos tampoco decirle a un niño, mira, no lo puedes hacer. Dejemos que el niño también aprenda de acuerdo a la capacidad que él tenga. Y claro, así puedes tenerle, entrar a él que se integra a una sociedad, porque sin la educación, si no tenemos una buena educación, no vamos a poder tener una buena pedagogía y tampoco vamos a integrarnos socialmente a la sociedad. claro, Perla, tienes razón, porque ¿cómo yo relaciono entonces la pedagogía en la sociedad? ¿Cómo yo esa relaciono? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cómo la relaciono? Con valores, con tradiciones. Con valores, con tradiciones, ajá. La formación de ese niño en el lugar, porque es el individualismo de cada Ah, niño. claro, claro. No hay un centro lugar. Entonces, ese estudio de los valores, como decía Pérez, la verdad, eso que la profe señalaba, que es ese conjunto de poder llevar a los niños a integrarse, en hacer socialización, buscar Ujú. estrategias pertinentes. Todo eso me va a llevar a mí a entender lo que es sociología y educación, que es el estudio del comportamiento humano. Nosotros Ujú. llevamos eso. Entonces, vamos dándole estudio de las sociedades. Sí, cómo nosotros nos comportamos dentro de una sociedad. ¿Qué Profe, elementos? Ajá, dígame. y otra cosa muy importante, observar el contexto donde está el niño, porque no es igual que un niño de una parte rural tenga las mismas habilidades que tiene el niño de la ciudad. Claro, Eso es claro, una de las cosas primordiales y que el docente debe tener en cuenta al momento de integrar al niño. claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar estrategias? ¿De qué forma desarrollamos estrategias? ¿Cómo relacionamos la pedagogía en la sociedad, en la escuela, en ese ambiente de aprendizaje? ¿Cómo incorporamos a esos niños dándole un proceso que realmente él pueda responder en el tiempo ese enfrentamiento con la sociedad? Ujú. Yo decía, pues, Así es. hay que involucrar a los padres, ¿no?
Claro, Pero muchas veces realmente con a veces los padres eran los niños como solos. sí, No nos orientan ni nos ayudan prácticamente, pues el materialismo hoy en día pues, ha arropado mucho y se está dejando de lado por esa cuestión claro, de la educación de los niños y Ajá, profe. está dejando mucho a los hijos. claro. Vamos a escuchar a Nancy, vamos a escuchar a Nancy un ratito. A ver, ¿qué nos Ok, dice Nancy? profe. Ok, profe, como dice, ¿sí? Hacer un diagnóstico primero del grupo encargado que tengamos nosotros. Se hace un diagnóstico individualizado de qué necesita el niño, qué aspiraciones tiene el niño para uno poder indagar, ser creativo, investigar para que el niño nos pueda avanzar hacia lo que él quiera, porque todo depende del grupo que nosotros tenemos, Sí, señora. de la parte docente que nosotros tenemos. A través de nuestra formación, sí, nosotros podemos darle una marca al niño, si continuar con las aspiraciones que él tiene a futuro o, o lo bloqueamos, como decir así la palabra, profe. Buscar estrategias que el niño se motive cada día, en cada grado vaya avanzando, que sí quiere continuar eso que él se propuso, ayudarlo a que él lo logre, profe. Excelente, mira, Nancy. Cuando nosotros relacionamos entonces, recuerde, ya va un momento, el nombre tuyo, profe, que se me... Mireya. Ana, Mireya, Ana. Aquí tenemos a Mireya y a Ana. Ellas están en esa cuenta. Una me dice que integrar para la socialización al niño, ¿sí? Porque lo debe hacer. Otro, Claro. el contexto, que es importantísimo, que eso es los padres de familia, la familia, me dice Ana, ¿ve? Todo eso es una incorporación, porque también es importante que la ciencia que estudia la educación, el sujeto principal de estudio, es la educación. Profe, y Es sabe que la- también ¿Qué creo? se articula. Ahí debemos articular la llamada triada, porque si Mm, estamos hablando de integrar al niño a la sociedad, debemos empezar con claro, la familia para que se integre a la escuela y vea la forma de cómo vamos a integrar al niño, porque lo vemos cuando estamos con los niños pequeños de educación inicial. Los niños pequeños empiezan a llorar cuando ven que su mamá se va a ir. Entonces, ahí es donde entra la pedagogía de la docente. ¿Cómo hago yo para que el niño se me meta aquí en el salón, para que deje de llorar, para que deje a la mamá, para que vaya dejando a la mamá a un lado? Porque es eso, articular con la familia, o sea, con la eso es familia. primordial. Es importantísimo lo que dice Ana, lo que dice Perla, lo que dice Mireya, Nancy. Eso es todo, todo eso es una manera de hacerlo. Que uno dirá, eso se repite y se repite, cada vez estamos hablando de eso, cada vez, pero tenemos que llevarlo a la conciencia, no verlo desde el punto de vista cuando estamos debatiendo o cuando vemos una realidad, ¿sí? Constante, sino que lo apliquemos. Ah, bueno, ¿cómo yo mejoro? ¿Cómo yo hago realmente eso que yo opino hoy en sociología de la educación? ¿Lo llevo a la práctica? A la práctica se lleva, claro que Hay que sí. llevarlo a la práctica. Mire, Eso lo vivimos diariamente, profe. Eso lo vivimos diariamente. claro. Porque si usted se coloca a ver, nosotros estamos en un aula de clase y vamos a llamar a llegar a darle la motivación primero, la vamos a ejecutar una clase planificada y debemos saber cuáles son los pros y los contras que tiene el niño para Por integrarse al supuesto. salón. Bueno, como lo decía Nancy, diagnóstico, amiga, diagnóstico. Claro. Debemos hacer diagnóstico, Perla, Mirella, Ana. No podemos, porque es que la educación como fenómeno social, sociocultural, ¿sí? Porque lo que hay en otras ciencias que ayudan a comprender la educación, como es la historia, la psicología, la política, la sociología,
Todas ellas, sí, en conjunto, nos va a decir esos propósitos y finalidades que tiene la sociología de la educación, porque tenemos mucho. Mire, nos presentamos, hacemos que la sociología de las ciencias sociales, hablamos sobre el objeto de estudio de la sociología de la educación, el hecho educativo como fenómeno social. Vamos a escuchar a Mireya. Habla más durito para que le escuchen las compañeras. Hoy creen que un niño es todo un mundo. Y eso trae esos niños al maltrato, a ser niños frigoríficos. O sea, bastante. Claro. Y ustedes, vamos, profesora, vemos todas esas cosas en la calle, hasta cierta hora, Claro. que no debe beber, niños que tienen ignorancia, que deben dormir, ¿no? O sea, esta sociedad, como que dice, que los antiguos no, que eso no, eso no, Sí. se baña solo, adelante, váyanse solo, alguien que se vaya. Sí, sí. Sí, eso sí. Yo digo que la familia que se ha ido, les traté de poner un valor, pero los niños que han tenido un niño que va a ser no es persona antigua, es los valores que no hay. Que no están. Sí, sí. Te van a Okay. eso es lo que yo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál sería nuestro perfil docente? ¿Sí? Nuestro perfil docente, cuando el perfil docente está caracterizado. Hay muchas cosas que están inherentes al perfil A la docente. educación. Sí, pero entonces estamos viendo la necesidad de cambio, de transformación. Queremos ver, a pesar de nuestra generación, la mía, yo quiero ver transformación, quiero ver cambio. Y siempre he buscado ello desde que yo tengo 45 años o más en la educación. Entonces, desde muy joven comencé. Salí jubilada muy joven también. Yo salí jubilada a los 47 años. Entonces ando en ese mundo. ¿Hace cuánto me jubilé? Entonces ahí tenemos una forma de poder darle a la educación. Todavía sigo aportando a la educación. Todavía sigo aportando a la educación. Y en esos aportes yo veo cosas nuevas, distintas, sociales, fenómenos sociales, dentro de estos procesos educativos que están bajo esa manera de ver principales consideraciones. ¿Qué, Bueno, profe, señora? A ver, dígame, Perla. lo que pasa es que si nos vemos si nos vamos hacia a la parte de atrás de la educación, cuando usted empezó, recuerde que éramos tradicional, ¿sí? Era una forma tradicional porque yo estudié así, yo era estudiando al caletre y todo aquello, ¿sí? Pero hoy en día, con la transformación de la educación, hoy en día el niño más bien está así, miren, más bien nos están enseñando cosas nuevas, porque imagínense, nosotros con lo de la tecnología, para mí eso fue un bombazo. Ellos hoy en día manejan mejor las computadoras que nosotros ya como a la edad de nosotros. Claro, Entonces es la tradicional a entrar a los niños a la forma de pilares, o sea, los sí. pilares que implementó la educación para que el niño aprenda a hacer, a crear, a convivir. Entonces ahí es donde entra la sociedad, la sociología. El niño va a aprender a convivir, a aprender a crear, aprender a hacer y aprender, no me acuerdo el otro como tal, Convivir. convivir, sí, el de la sociedad. Entonces creo que es como que sí se ha ido yendo a una dirección nueva, a algo nuevo. Claro, porque como tú decías, ahora los niños son los niños nuevos. Mire, los niños nuevos
tiene una manera de ver, de hacer y de crear las cosas y de pedir. Ya es un Ujú. niño con mucho criterio. Ya es un niño que dice, mira, se manda, cumple normas, pero también tiene esa capacidad de decir, no lo voy a hacer. Porque es que resulta que yo no me siento bien ahí. A nosotros, Ujú. así no tuviésemos teníamos esa necesidad de decir no, no nos dejaban decir no, No. nos imponían esas cosas. Entonces ya ahora el niño dice, yo me siento mejor allá que aquí. Ajá. Entonces él Y selecciona, por, él exige, él se identifica con sus propias Ujú. habilidades, destrezas, Ujú. pensamiento. Mira la sociología de educación, mira con todas esas consideraciones que tiene la sociología de educación, da explicación total al pensamiento educativo, tanto del docente como del niño. Claro. Esa es una de las bases fundamentales en la educación. Si Fundamentales. usted no estudia, no entra a una sociedad activa. Claro, porque esa relación de la capacidad humana, lo que yo les estaba explicando, esa relación de la capacidad humana de adquirir, compartir conocimientos y que tiene que ver con la educabilidad y con la educatividad de la educación, la parte del niño, porque esos enfoques de formación docente, puesto que la tradicionalmente, esa que estás hablando, se han dado, y entonces tenemos el enfoque conductista, tenemos el Ujú. humanista, tenemos el desarrollista, tenemos todos esos enfoques, ¿sí? Que ha sido una visión hasta los años 70 más o menos, porque después de los 70 ha venido surgiendo muchos cambios sin dejar rasgos, sin dejar aspectos importantes de esos enfoques. Porque yo puedo ver el tradicionalista, pero es que resulta que el tradicionalista me ha dejado y me puede ayudar Claro. en esto. ¿Qué rasgo de la parte tradicional me sirve? ¿Qué rasgo también de esa parte humanista podemos llevarle? Y desarrollista, porque el concepto de ese entender las cosas, de diagnosticar las necesidades instruccionales, decía Nancy, de diseñar, sí, lo dice Perla, de irnos a ver cómo incorporamos la familia, dice Ana, pero también cómo la sociología influye, porque yo voy a llevar al niño a la socialización, lo decía, mire ella. De cada una de ustedes tiene enfoques distintos. Entonces, por esa razón hay que considerar que debemos darle como docente la construcción de desarrollo del conocimiento apoyado en las habilidades de cada uno de los niños de manera sistemática. Y que nosotros pues, tenemos una racionalidad sustantiva, que es el perfil docente. Y que Mire, debemos... profe, y ahí vamos con eso del perfil docente, ¿no? Ajá, Porque hoy en día, pues, lastimosamente estamos en una sociedad donde hoy en día usted como, si no tiene ningún estudio, y no es por discriminarlo, porque bueno, cualquiera puede aprender, puede enseñar y puede aprender. O sea, ¿cómo es posible que se llame un docente que trabaja en el área de abogados y que vaya a darle clase a un niño de preescolar? no. No tiene sentido. O sea, ahí ni Entonces, porque usted lo quiere incorporar completamente a ese sistema, eso es imposible. ¿y está Es imposible. sucediendo? ¿Acaso? Claro, está Sí. sucediendo, claro que eso sucede. Hoy en día, una profesora puede llamarse profesora y está en su casa una ama de casa. Hoy en día lo han pasado. Yo Yo. tengo colegas que están en los bachilleres. Hoy en día los bachilleres tienen prioridad en entrar a una educación y darle clase a los niños. No sé cómo puede usted, si estamos viendo de que los alumnos de bachillerato están saliendo con un conocimiento bajo, con Claro, un conocimiento. sí, porque mire, tenemos o sea,
uno no sabe cómo no aceptar esas cosas, ¿no? Ujú. ¿Cómo no aceptarlas? ¿No? Porque hay que prestar atención al proceso educativo y se debe Claro. mejorar de una manera creativa, con capacidad de innovación, con capacidad del docente, con Ujú. capacidad, o sea, hay que hacerle una evaluación Ajá. Que esté total. capacitado para dar clase. Claro, y desarrollar una labor educativa, las habilidades para realizarse como ser humano y como docente. Eso es Imagínense. importantísimo, importantísimo, importantísimo. Porque nosotros tenemos que pensar en ese momento reflexivo que desarrolla las habilidades también que nosotros llevamos a que ellos desarrollen, los estudiantes desarrollen habilidades. Sí, señor. No Vamos hacia allá y que ellos puedan hacer resolución de un problema. hay problema. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros hacia allá vamos, que ellos puedan hacer realización de una tarea que le puede corresponder. Eso se llama sociología de la educación. De la educación. Así es. Agregar ese aprendizaje divergente, si es posible. Ahí lo tenemos. Entonces, la sociología de la educación es importante. Bueno, mi amor, ya es hora de cerrar hoy el encuentro. Que Dios me los bendiga. Yo gusto en haberlas tenido en este proceso de formación, de verdad. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahí estamos Profe. conversando y realmente, bueno, yo ya voy a colocar las actividades en la plataforma para que las Ujú. empiecen a hacer esas tareas y empiecen a desarrollarlas y yo pasar las calificaciones en el departamento de control, estudios y vicerrectorado o dirección académica. Bueno, Ok, mi profe. de verdad, Muchísimas gracias. espero que hayan compartido conmigo estos dos momentos muy bien, chévere. Y bueno, ahí estamos en el camino, Contacto. desarrollando Ujú. y creando condiciones Afianzando. para que esta formación se mantenga y conducir, por supuesto, esos procesos de la maestría y manejar de alguna manera todas esas técnicas que cada uno de nosotros tenemos. Así que muchísimos éxitos y que tengan Amén. una Igualmente. feliz Navidad y un próspero año 2025. A comer hallaca. Igualmente, igualmente para ti, igualmente, mi profe. Igualmente para Ok. usted, Gracias por todo. profe. Gracias. Gracias, Gracias por lo que Nancy, nos gracias, Perla, gracias, Mireya, gracias, Ana.